Se van a dar fuera de las semanas de evaluaciones. Entonces, han sido escogidos algunos temas, los más importantes, que podrían llegarse a tocar dentro del curso, ya que ustedes saben que hematología es un curso bastante amplio, ¿no? Entonces, se han elegido los temas más resaltantes. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Vamos a empezar con lo que es la hematopoiesis. Yo sé que con varios de ustedes que son mis alumnos hemos llevado esta primera parte, pero si vamos a iniciar con el reforzamiento de hematología, pues debemos empezar por esto, ¿no? Entonces, para hablar de la hematopoiesis, sería bueno de todas maneras puntualizar esto, ¿no? Estamos en el curso de hematología, así que sabemos que la hematología va a ser la ciencia que estudia la sangre. Eh, en primer lugar, en su estado normal, conocer los componentes sanguíneos, tanto sólidos como líquidos, y que posteriormente debemos de aprender a diferenciarlos en un estado patológico, ¿no? Es lo que se quiere lograr. Al menos en esta primera parte de hematología general, aprendemos toda la parte básica y algunas alteraciones entre fisiológicas y patológicas, pero vamos a decirlo así, no tan graves, ¿no? Entonces, iniciamos con lo que es el concepto de sangre. ¿Alguien que me pueda decir qué entendemos por sangre? Voy a poner esto más acá para poder ver si podemos participar. ¿Alguien que desee participar? Vamos a ver a quién tengo. Creo que yo misma tengo que llamar porque si no, Luciana, ¿estás presente? Sí, licenciada. ¿Podrías decirme un concepto así muy breve de lo que tú puedes interpretar sobre lo que es la sangre? Bueno, sería flujo de eritrocitos, ¿Solo flujo de eritrocitos? que transporte de oxígeno. Ahí estaríamos viendo lo que son las propiedades de la sangre, ¿no? Pero un concepto de sangre, cuando queremos empezar un concepto, siempre debemos decir qué es, ¿no es cierto? ¿Qué es la sangre para ti? Me hablaste solamente de un componente que está presente en la sangre, como son los eritrocitos. Me mencionaste algunas propiedades de la sangre, pero no entendemos todavía lo que es el concepto de la sangre. ¿La sangre será un tejido? Grecia, ¿estás presente? Grecia. Sí, profesor, es un tipo de tejido conectivo. Ok, muy bien. Es un tejido conectivo, ¿correcto? ¿Y por qué fases está formada la sangre? Por el plasma, ¿no? Que está ahí en la superficie cuando se centrifuga y cuando se centrifuga el plasma arriba y abajo están los elementos ya formes, las Ok, células. muy bien. Has dicho algo muy bueno. Eh, bueno, eso lo vemos nosotros cuando hacemos la separación, ¿correcto? ¿Mm? Por medio de la centrifugación. Sin Sí. embargo, cuando esta está de forma completa, sin antes centrifugar, tenemos que reconocer sí o sí que tiene dos fases. La que tú me mencionas que es el plasma, conocido como plasma cuando está circulando, es la parte líquida de la sangre, ¿no? Que va a Ujú. contener proteínas, analitos, metabolitos, hormonas, electrolitos, factores, ¿no? Los factores de coagulación que son importantes para nosotros en estudio. Y en cuanto a la fase sólida de la sangre, tú has mencionado algo muy bueno. Nosotros los conocemos como los famosos elementos formes. Estos elementos formes, si bien es cierto, le hemos dado esta denominación porque algunos conocen esta parte sólida como las células sanguíneas. ¿Alguien que me pueda decir por qué no podremos llamarlo a este grupo como células sanguíneas por completo? Hay tres componentes muy importantes en sangre dentro de la fase sólida, pero que
No se le puede incluir como grupo general, mencionándolos como células sanguíneas, sino como elementos formes. ¿Pero por qué? ¿Alguien que me pueda decir sobre eso? Braulio, ¿estás presente? Braulio. Profesora, ¿se puede repetir, disculpe? Estábamos hablando sobre los elementos formes. ¿Por qué yo no le puedo dar la denominación de células sanguíneas y le doy la denominación de elementos formes? Porque cumple funciones en el organismo. Mm, los tres elementos formes que están compuestos en la sangre tienen diversas funciones. ¿Por qué no le puedo llamar células sanguíneas? Vamos a tratar de recordar que los elementos que están presentes en la sangre, considerados como la fase sólida, son los eritrocitos, como mencionó tu compañera, son los leucocitos y son las plaquetas. ¿Todos son considerados células sanguíneas? ¿Qué opinas, Braulio? ¿Cómo, profesor, disculpe? Los que mencioné son considerados células sanguíneas, eritrocitos, leucocitos y plaquetas. ¿Todos Sí. Ujú. son? ¿Sí? Dentro de los tres, los leucocitos netamente son considerados células. ¿Qué pasará con los eritrocitos? ¿Serán células por completo? ¿Qué opinas? Sí, son considerados células. Mm, Recuerda que para considerar a una o para considerarse como célula, debemos tener presente que una célula en estructura tiene presente núcleo y citoplasma, como vemos aquí, por ejemplo, ¿no? Esta es una célula. Tiene núcleo y tiene citoplasma. ¿Los eritrocitos tienen núcleo? No, profesor. No, correcto. Sin embargo, se considera como una célula nucleada, ¿no? Debido a que ejerce varias funciones, entre ellas una muy importante que es el transporte de oxígeno. Y dime, Luciana. Licenciada, disculpe una consulta. Está presentando porque solamente se ve la primera página. Uy, sí, ¿no se ve? A ver, a ver, a ver. Licenciada. A ver, a ver, a ver. Voy a volver a compartir un ratito. Sí estoy presentando, me parece muy raro. Ahí se ve, ¿correcto? Sí, ya se Sí, ve, profesor. licenciada. Pero si lo amplío, a ver, sáquenme la duda, ¿se ve? No, no estoy viendo ampliado. Ya, lo voy a dejar así mejor entonces y lo voy a agrandar, ¿ya? ¿Pero se ve bien? Sí, se ve bien. Ya, perfecto. Gracias por haberme dicho. Aquí estaba señalando una célula, ¿correcto? Recuerden que para ser considerados células, en su estructura morfológica debe de contener un núcleo y un citoplasma, ¿correcto? Los leucocitos son células completas, tienen tanto núcleo como citoplasma. Los eritrocitos no poseen núcleo, sin embargo, se les considera células anucleadas porque cumplen diferentes funciones, una muy importante, el transporte de oxígeno. Y en el caso de las plaquetas, ¿son consideradas células? A ver, ¿quién sabe cuál sería el concepto de una plaqueta? Luciana, a ver, ¿podrías decirme qué es una plaqueta? Porque una célula no es. Vamos dejando claro esa parte. Profesora, porque son fragmentos celulares. Muy bien, son fragmentos citoplasmáticos, entonces no son células. Por eso es que nosotros elegimos el término de elementos formes para poder describirlos, ¿no? En esta fase sólida de la sangre y no como células sanguíneas porque estaría mal utilizado considerando que ahí estamos incluyendo las plaquetas. Entonces,
Esto como parte introductoria, ¿no? Por lo tanto, ¿qué entenderíamos por hematopoiesis? Si quisiéramos describir la palabra hematopoiesis, pues entenderíamos que sería la generación de la sangre. Profesora, más directa, la generación de las células sanguíneas. Aquí sí nosotros podemos entender y podemos decir que la generación de las células sanguíneas, porque inicialmente sucede eso. Todas las células que abarcan en el proceso de la proliferación, diferenciación y maduración vienen a ser células completas. Ya dentro de las células maduras, en esa última partecita, las que están ya en sangre periférica, ahí es donde vamos a discrepar en el caso de las plaquetas y los eritrocitos. A ver, el día de hoy entonces lo que nosotros vamos a aprender son los conceptos básicos de, de hematopoiesis, donde vamos a ver concepto, desarrollo, estructura, funciones, regulación y de lo que se compone la médula ósea como el ambiente hematopoyético, ¿no? Por acá dejo algunos conceptos. Aprendimos hematología, ciencia médica que se encarga del estudio de las células de la sangre y sus precursores. La sangre vendría a ser el tejido conectivo líquido que circula por los vasos sanguíneos de todos los vertebrados. ¿Y por qué sería importante para nosotros estudiar la hematología? ¿Por qué sería importante para nosotros estudiar la sangre? ¿Por qué? Porque debemos de conocer en primera instancia cómo se comportan nuestras células de forma normal para poder diferenciarlas cuando estemos cruzando por algún trastorno, ¿no? Ya sea estructural, bioquímico, entre otros, que ya sabes que esto va a conducir a una patología finalmente. Entonces, por ahí habían mencionado su compañera algunas funciones de la sangre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Función respiratoria. Una de las funciones principales de los eritrocitos que están en la sangre viene a ser el transporte de oxígeno, ¿no? Transporte de oxígeno y después también de el CO2, ¿no? Como función excretora. Otra profesora también es una función nutritiva, ya que transporta sustancias nutritivas. Una función de defensa, porque ya sabes que esto lo asociamos a las células blancas, ¿no? Como son los leucocitos. Y una función reguladora porque mantiene en equilibrio el agua del organismo y la temperatura corporal. ¿Sí? Vamos a entrar a lo que es la hematopoiesis. La hematopoiesis cursa por 3 etapas. Ya, profesora, usted ya me dijo que la hematopoiesis viene a ser la generación de las células sanguíneas. Pero esta hematopoiesis, para poder brindarme las células sanguíneas finalmente, pasa por 3 estados o por 3 etapas, ¿ya? Pasa por 3 etapas. Esta hematopoiesis es considerado un proceso dinámico, el cual se va a componer de la primera etapa que es la proliferación, una segunda etapa que es la diferenciación y una tercera etapa que es la maduración. Por estas etapas van a pasar nuestras células sanguíneas. Ahora, todo nace de algo, ¿no? Por ejemplo, tú naces o has nacido de papá y mamá. Ellos son tus progenitores, ¿correcto? Pero ¿de dónde nacen tus células sanguíneas? ¿Quién me puede apoyar con esa respuesta? De la célula madre hematopoyética. Muy bien, de la célula madre hematopoyética, ¿no? En este caso nosotros llamamos a un grupo de células troncales, ¿ya? Porque esas vienen a ser las primeras de todas, stem cell hematopoyética o célula madre hematopoyética. Pero aquí voy a hacer una pregunta. Existen diferentes tipos de células madres, ¿correcto? Conocemos las totipotenciales, las pluripotenciales y las multipotenciales. ¿Cuál será la diferencia? ¿De dónde es que provienen estas células sanguíneas? ¿O qué tipo de célula será nuestra célula madre hematopoyética? ¿Será totipotencial? ¿Será pluripotencial? ¿O será multipotencial? ¿Alguien que conozca? Necesito ver a los participantes. A ver.
No puedo ver a todos. Franco, ¿estás presente? Franco. Profesora, estoy viendo que Franco ha activado su micro, pero no se le escucha. Oh, en el chat, ¿nos podrías decir, Franco? Algo debe estar pasando con tu audio. Ok. Te preguntaba, ¿no? ¿Qué tipo de célula madre será la que se involucra en la hematopoiesis? ¿Alguien nos está escribiendo? Acabo de mencionar que existen tres tipos: totipotenciales, pluripotenciales y multipotenciales. A ver, Franco nos está escribiendo. ¿O alguien más nos quiere dar una respuesta? Claro, tú la conoces como célula madre hematopoyética, ¿correcto? Pero yo te estoy preguntando qué tipo de célula madre es. Te he dado tres tipos de células madres. Células madres totipotenciales, células madres pluripotenciales o células madres multipotenciales. En este caso vienen a ser distintos. Uy, a ver, voy a continuar entonces, porque si no, ¿alguien más? A ver, Luciana, ¿tienes idea de qué tipo de célula madre es? Es multipotencial, profesora. Sí, ¿segura? Las células multipotenciales son capaces de qué? Creo era de dividirse en, ¿cómo se llama? En diferentes tipos celulares. Ok, lo que pasa es que primero tenemos que partir de saber la diferencia entre estos tres tipos que yo he mencionado. Mira, por acá yo lo he puesto más adelante, pero yo quería iniciar. Acá te lo voy a poner, va a quedar más adelante. Existen tres tipos de células madre, ¿ya? Las totipotenciales, las pluripotenciales y las multipotenciales. Si bien es cierto, ustedes deben haber hecho revisión de lectura y en algunos textos, en algunos libros te dicen que son pluripotenciales, mientras que en otros, algunos esquemas te salen como multipotenciales. Y eso debemos corregirlo, ¿ya? En primer lugar, profesora, las totipotenciales no van a ser porque recuerda, las totipotenciales tú lo ves en la fecundación. ¿Sí? Cuando recién se va a formar o se está formando la mórula. Ahí tú ves las totipotenciales porque esas son las que van a formar finalmente a ti como individuo completo, ¿correcto? Luego tenemos a las células madres pluripotenciales y estas van a ser capaces de generar cualquier tejido. Y estamos hablando en este caso del tejido sanguíneo. Entonces, las células madre que inician la hematopoiesis van a ser células madres pluripotenciales. Luego, profesora, ya le van a dar pase a otras células progenitoras que van a ser las células madres multipotenciales. Van a generar tipos celulares del tejido en el que se encuentran. Profesora, o sea, van a generar líneas celulares, por ejemplo, ¿no? Línea eritrocítica, línea granulocítica, línea monocítica, dentro del tejido sanguíneo. ¿Correcto? Entonces, quiero que quede clara esta parte. La célula troncal hematopoyética que inicia, por algo se le conoce como troncal, que inicia la hematopoiesis, viene a ser una célula madre pluripotente. Esta recién le va a dar pase a otras células progenitoras multipotentes. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte?
¿Lo Sí, entendiste? profesora. Ya, perfecto. Continuemos entonces. La hematopoiesis inicia, un ratito que están entrando. La hematopoiesis inicia desde que tú eras un feto, ¿correcto? Profesora, se dio la fecundación y a partir de ahí se va a iniciar la hematopoiesis, no inmediatamente, ¿correcto? Porque primero está en la duplicación de células y todo eso, ¿correcto? Vamos a tener que la hematopoiesis se va a dividir en dos fases, una fase prenatal y una fase postnatal. La prenatal entonces entendemos que se va a dar en el feto y esta fase prenatal se va a subdividir en otras fases. La fase mesoblástica, la fase hepática, la fase esplénica y la fase mieloide. Profesor, entonces, ¿dónde va a iniciar? Inicia en el saco vitelino, conocido como la fase mesoblástica. Más o menos en qué tiempo, profesora. Dice que entre la tercera, cuarta semana de iniciada la gestación empieza a producirse la hematopoiesis. E inicialmente comienza con la formación de células rojas. No es que inmediatamente comience a fabricar todos los tipos celulares, sino las células rojas, ¿no? ¿Qué nos dice la fase mesoblástica? Nos dice que inicia 2 semanas después de la concepción en el mesodermo del saco vitelino. Algunos textos dicen que inicia más o menos entre el día 18 y 19 después de la fecundación. Profesora, ¿después qué va a pasar? Hacia más adelante va a pasar a formar parte de la hematopoiesis ya en el hígado y en el vaso, cumpliendo con una fase hepática y una fase esplénica. ¿No? Nos dice que la fase hepática más o menos a la 6ª semana de gestación y la fase esplénica en el vaso entre el 2º trimestre y continúa hasta el final de la gestación. Asimismo, de todas maneras va a comenzar la fase mieloide. Y te lo explico acá, ¿no? Mira, aquí nos dice al final del 2º trimestre, o sea, iniciando el tercero, ¿no? Vamos a verlo en este gráfico de aquí. Profesora, se da la fecundación, inicialmente se da la fase mesoblástica en el saco vitelino, todo aquí, pero luego este decae porque comienza ¿en dónde? En hígado y en vaso. ¿Dónde se va a reflejar mejor la hematopoiesis o se va a dar mejor la hematopoiesis, profesora? En el hígado. Pero aquí también esta hematopoiesis va disminuyendo hacia los 9 meses de gestación. Se da en el hígado, pero va a ir poco a poco disminuyendo. En el vaso, si se dan cuenta, termina antes. Y si son muy observadores, la otra fase, que es la fase postnatal, donde hablamos nosotros que es en la médula ósea, comienza de todas maneras durante la gestación, ¿no? Como había mencionado aquí, esta fase mieloide. ¿Correcto? O sea que la fase mieloide, profesora, no solamente pertenece a la postnatal, sino también inicia en la prenatal. Aquí ya te había mencionado después o a finales del 2º trimestre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Así como está produciendo en vaso, profesor, está produciendo en hígado, también empieza a producir en médula ósea y este finalmente va a ser el órgano por excelencia para la hematopoiesis una vez que tú saliste del vientre materno y te conviertes, pues, o pasas por las fases del desarrollo, ¿no? Hasta adulto. Se dice que cuando tú estás todavía pequeño, durante la infancia, toda tu médula ósea se activa, ¿correcto? Con respecto a la hematopoiesis. O sea, profesora, en todos mis huesos voy a encontrar actividad hematopoyética, debería de haber, ¿correcto? Pero conforme tú vas avanzando en la edad, profesora, ya pasó a la adolescencia, a la adultez, eso va disminuyendo. Recuerda que la médula ósea está formada por 2 tipos, médula ósea roja y médula ósea amarilla. En un inicio, tus huesos están cargaditos de médula ósea roja, pero conforme vas creciendo, esta va disminuyendo y va siendo reemplazada por médula ósea amarilla, tejido adiposo, ¿correcto?
Por ende, cuando tú ya estás adulto, solamente hay algunos lugares donde la hematopoiesis se mantiene activa. Profesora, ¿qué lugares? Algunos huesos largos y planos, como son, por ejemplo, el esternón y la cresta ilíaca, que son de mejor acceso, así como también las vértebras y las costillas, ¿no? Pero si nosotros quisiéramos hacer un aspirado medular, pues no elegiríamos estas zonas, ¿no? Las zonas de elección vendrían a ser el esternón y la cresta ilíaca, ¿correcto? Entonces, de forma resumida, el desarrollo de la hematopoiesis ya sabemos que se da en una prenatal y en una postnatal, profesora. Se involucra saco vitelino, vaso, hígado y parte de médula ósea en fase prenatal, y en fase postnatal ya tenemos por completa la hematopoiesis en médula ósea. A ver, entendemos entonces que aquí, dentro de tus huesitos, como se ve aquí un corte, tenemos a la médula ósea roja, ¿no? ¿Y cómo es que esta, donde se producen las células sanguíneas, cómo es que puede darle pase a estas células sanguíneas para que después salgan a sangre periférica? Esta médula ósea está conectada hacia el exterior de tu sangre periférica mediante vasos. Una de ellas, por ejemplo, es la arteria nutricia, ¿correcto? Que conforme se dé la maduración de las células sanguíneas, de tus células sanguíneas en la médula ósea, estas van a ir viajando, ¿ya?, a unas cavidades que se conocen como sinusoides, donde van a estar conectados estos vasos sanguíneos y por donde las células van a migrar a sangre periférica. ¿Ok? Que más adelante también creo que lo vuelvo a mencionar. ¿Hasta ahí se entiende, chicos? Sí, profesor. Ya, perfecto. Quiero que me presten atención aquí. Vamos a hablar de forma general sobre lo que es la hematopoiesis. ¿Ya? A ver, quiero ver si puedo agarrar. Ay, no sé si acá puedo escribir. Mm, 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 mm. Vamos haciendo, colocándolo texto, ya que no he podido agrandar esto. Ya. En ese esquema de hematopoiesis tenemos de forma general lo que es el desarrollo de las células, ¿correcto? Yo te había mencionado, vamos a agrandarlo un poquito mejor. Yo te había mencionado que la hematopoiesis comienza con una célula troncal hematopoyética. Esta va a ser conocida como célula madre, célula troncal madre hematopoyética. Si bien es cierto, profesora, le va a dar pase a otras células, que también van a ser células madres, ¿correcto? Cuando se estudia la hematopoiesis, tratamos de diferenciar a estas células de alguna forma para poder estudiarlas mejor. Cabe decir entonces que todo este bloque de células que vemos aquí, en esta primera parte del cuadro, que tiene de fondo un color diferente, son células progenitoras, toditas, ¿correcto? Así como tu papá y tu mamá son tus progenitores, todo este grupo de células vienen a ser progenitoras. Sin embargo, vamos a darle un nombre especial a esta primera de todas, ¿sí? Para que pueda diferenciarse del resto. Entonces, a esta célula, la primerita de todas, la vamos a conocer como la célula madre troncal hematopoyética, ¿correcto? Porque es de la que van a surgir todas las demás. Y esta célula troncal hematopoyética es la conocida como célula pluripotente. No te vayas a olvidar, capaz de generar un tejido sanguíneo. Luego, esta célula madre troncal hematopoyética pluripotente le va a dar pase a otras células progenitoras. Aquí ya vamos a tomar el nombre de progenitoras, ¿correcto? Que ya van a ser células madres multipotentes.
como te había explicado anteriormente, ¿no? Solo esta pluripotente y luego, profesora, todas las demás van a ser progenitoras multipotentes, ¿sí? Entonces, vamos a darle paso a dos grandes células multipotentes. En este caso tenemos a la célula mieloide, ¿ya? Y a la célula linfoide. Célula madre mieloide y célula madre linfoide, profesora. Vámonos por este lado que es el más grande. Esta célula madre mieloide le va a dar pase a una unidad formadora de colonia. Son células progenitoras, pero que se les conoce por la manera de estudio como unidades formadoras de colonias. Esta va a ser la unidad formadora de colonias GEM. Si ustedes se dan cuenta, al decir GEM, que es G-E-M-M, van a ser las siglas de las líneas que van a surgir, ¿no? La G por contenido granulocítico, la E por contenido eritrocítico, la M por contenido monocítico y la otra M por contenido megacariocítico. Entonces, a partir de esta línea van a salir todas las líneas mencionadas. A partir de esta célula madre multipotente van a salir todas las líneas mencionadas. Esta, por ejemplo, si hablamos de una línea roja, nosotros vamos a tener en primera instancia a las unidades formadoras de brotes de eritrocitos. Esta línea eritrocítica tiene una célula progenitora diferente a las demás, como podemos apreciar, adicional, ¿ok? Aparte de esta, tiene esta adicional. Y es que la población de células rojas, ustedes saben que los eritrocitos se muestran en millones por microlitro. Entonces, si en algún momento hubiera un déficit de esta línea, necesitaríamos que haya un crecimiento explosivo para poder compensar la pérdida de la misma, porque sería en gran cantidad. Por ende, esta línea va a tener una unidad formadora de brotes de eritrocitos, conocidas como las famosas bursts, que son de carácter explosivo, que si hay necesidad, pues empiezan a proliferar, vamos a decirlo así, de una manera muy rápida, explosiva. Esta le va a dar pase a la vez a las unidades formadoras de colonias de eritrocitos, la siguiente progenitora. Aquí también, por ejemplo, cuando ya vemos que tenemos una sola línea, también se les puede conocer como células madres unipotentes o unipotenciales. ¿Ok? Entonces, profesora, en esta línea eritrocítica le va a dar pase al... Esta es una nomenclatura que también es usada. Nosotros tenemos dos nomenclaturas, la nomenclatura europea y la nomenclatura norteamericana. Nosotros más usamos el término de proeritroblasto, sin embargo en este esquema está como pronormoblasto. Cualquiera de los dos es válido, pero tocamos más la otra nomenclatura. Entonces, esta primera célula sería el proeritroblasto, luego el eritroblasto basófilo, el eritroblasto policromático, el eritroblasto ortocromático, el eritrocito policromático, o también conocido como reticulocito con otro tipo de coloración, y finalmente la célula madura conocida como eritrocito. Luego tenemos acá, profesoras, otras líneas celulares. Por acá tenemos la unidad formadora de colonias de megacariocitos. Esta es la línea plaquetaria. Por ejemplo, en este esquema nos falta una célula precursora. A ver, yo te había hablado que esta primera parte del cuadro era célula troncal hematopoyética y todas las demás progenitoras, profesora. Entonces, las que están en la mitad del cuadro, profesora, con un fondo de color diferente, más claro, todas estas vendrían a ser células precursoras, ¿correcto? Y el producto final, ¿ok? Vienen a ser las células maduras. Y por aquí habrán algunos productos, profesora, que es cuando estas células maduras migran de sangre hacia tejido para cumplir otras funciones. Entonces, habrán células maduras en sangre periférica y también habrán células maduras que después han pasado a tejido. ¿Sí? Entonces, todo este grupo se conoce de células precursoras, hasta la última que es la madura. Voy a continuar por aquí.
Por ejemplo, esta línea megacariocítica está incompleta. Yo siempre le digo a mis alumnos de que ningún esquema está bien hecho, ningún esquema está completo. Hay muchos errores en los libros y en los esquemas que están colgados en internet. Entonces, por ejemplo, esta línea celular megacariocítica comienza con un megacarioplasto, sigue con un promegacariocito y finalmente finaliza con un megacariocito, para darle después pase a las plaquetas. Luego la GEM también le va a dar pase a una unidad formadora de colonias GM, bipotencial, porque de aquí van a salir dos líneas más. La unidad formadora de colonias granulocíticas y la unidad formadora de colonias monocíticas. Cuando se estudia la línea neutrofílica, siempre se asocia al término granulocítico, pero eso no quiere decir, profesora, que sea el único granulocito. Cuando hablamos de la línea granulocítica, existe neutrófilo, que es el producto final de esta línea, eosinófilo, que es el producto final de esta, y basófilo, que es el producto final de esta. Entonces, acá, profesora, ¿por qué le ponen UFCG? Porque siempre en los estudios asocian el término de granulocito mayormente al neutrófilo, porque es el que abunda más. ¿Ok? Para hacer la aclaración. Entonces, en esta línea de aquí, si ustedes se dan cuenta, miren, CFUG, CFUEO y CFU vaso, nos van a dar finalmente a los granulocitos, como son el neutrófilo, el eosinófilo y el basófilo. Por ende, van a compartir los mismos precursores iniciales. Mieloblasto, promielocito, mielocito, metamielocito, en banda y segmentado. Solo que aquí, profesora, mire, ¿por qué aquí en mielocito le da un nombre? Mielocito eosinófilo, mielocito basófilo, y acá no. Por ejemplo, ese es otro error en el esquema, ¿no? A partir del mielocito se ven unas características que van a poder diferenciar a estos granulocitos, que son los gránulos. Por decir que son granulocitos, sabemos que tienen presente los gránulos. Entonces, profesora, existen gránulos primarios, gránulos secundarios. Promielocito aparecen gránulos primarios, pero a partir del mielocito aparecen los gránulos secundarios. Entonces, a partir de aquí yo ya voy a poder diferenciar si va a ser un mielocito neutrófilo, si va a ser un mielocito eosinófilo o si va a ser un mielocito basófilo. Por ende, en los siguientes estadios yo voy a poder diferenciarlos, ¿correcto? Por la presencia de sus granulaciones secundarias. A ver, no voy a ahondar más, sino de repente va a ser mucho. En el caso de la línea monocítica, las unidades formadoras de colonias monocíticas van a dar pase al monoblasto, promonocito y finalmente al monocito. Recuerden que este monocito se puede diferenciar en macrófagos o en células dendríticas, ¿no? Que van a ir a parar a tejido, ¿sí? Por otro lado, aquí hay algo que corregir en el esquema, ¿no? Las células mastocíticas no derivan de un basófilo. Las células mastocíticas tienen también una unidad formadora de colonias más, que desciende también dentro de este grupo, ¿correcto? Y que va a dar pase directamente a las células mastocíticas. Las células mastocíticas salen inmaduras de médula ósea y migran a tejido, donde ya se les conoce como mastocito. Entonces, este es otro error que tenemos en este esquema. Luego tenemos por el otro lado, dime hija, ¿cuál es tu pregunta? ¿Me alzaste la mano? ¿Deseabas consultar algo? ¿Napa? ¿No hay ninguna pregunta?
que terminar con esta parte de acá para poder preguntar. Ok, parece que no. Tenemos por este lado a lo que es la línea linfoide, ¿sí? Si bien es cierto, mira, por ejemplo, aquí nos da unidades formadoras de colonias pre-B y pre-T. Cuando estudiamos la ontogenia de las células linfoides en inmunología, estudiamos su proceso de maduración enfocado a la adquisición de su receptor. Entonces, ahí conocemos otros estadios, ¿correcto? Entonces, este esquema asocia eso, ¿no? Que habrá un pre-B, profesora, y habrá un pre-T como progenitores, ¿correcto? Pero nosotros en hematología vamos a estudiar los estadios de acuerdo a la morfología. Entonces, aquí nosotros tenemos la obtención de 3 tipos de linfocitos, no solamente de 2. Vamos a obtener en la línea linfoide los linfocitos B, los linfocitos T. Y acá, por ejemplo, el esquema está incompleto, ¿no? Porque vamos a tener linfoblasto, prolinfocito y linfocito, ¿correcto? Y aquí estaría muy mal colocar, por ejemplo, linfoblasto B y linfoblasto T, ya que morfológicamente no pueden ser diferenciados, ¿no? Tendríamos que recurrir a estudios de inmunofenotipo para poder hacerlo. Nos falta el estadio de prolinfocito y finalmente, pues vamos a tener tanto linfocitos B como linfocitos T. Ya sabes que los linfocitos B, cuando migran a tejido, ¿correcto? Cuando son activados, se van a diferenciar a células plasmáticas para la producción de anticuerpos. Y aquí nos falta una célula que viene a ser la célula NK, ¿no? Que va a surgir desde el progenitor linfoide común. ¿Ya? No es que surja de esta célula, sino surge desde el progenitor linfoide común, ¿correcto? Entonces, a ver, vamos a ver si me entendieron. Este esquema de hematopoiesis entonces refleja una célula troncal hematopoyética que le va a dar pase a células progenitoras multipotentes. Estas células progenitoras multipotentes finalmente le va a dar pase a células precursoras. Precursoras serían desde el primer blasto, profesora, hasta la penúltima célula dentro de médula ósea, ¿correcto? Y células maduras, profesora, vendría a ser el producto final en sangre periférica, ¿sí? Porque recuerda que tienes otro producto que va a ser cuando migran a tejido. Cuando hablamos de la etapa de proliferación, entendemos que esta surge al inicio. Recuerda que esta célula troncal hematopoyética se va a multiplicar porque necesita producir. Entonces, aquí viene la proliferación, ¿correcto? Igualmente vamos a tener lo mismo en células progenitoras, pero estas son limitadas, ojo. La que va a proliferar va a ser la célula pluripotente. Luego van a venir, profesora, el proceso de diferenciación, correcto. Esta célula madre pluripotente se multiplicó, proliferó y luego se quiere diferenciar. Entonces va a elegir estirpe mieloide o va a elegir estirpe linfoide y después cuando da pase para acá, siguiendo, va a elegir línea eritrocítica, va a elegir línea megacariocítica, va a elegir línea eosinofílica, va a elegir línea granulocítica monocítica y así. A esto le llamamos el proceso de diferenciación, ¿correcto? Que elijan una línea celular en específico. Y por último, profesora, viene el proceso de la maduración. Cuando ya eligió a qué línea va a pertenecer, le da pase a la primera célula precursora. Y esta de aquí va a ir tomando características diferentes en el proceso de maduración. Va a ir madurando, profesora, cambiando sus características fenotípicas, ¿correcto? En cada línea. Entonces ahí tenemos los 3 procesos. Célula madre troncal hematopoyética proliferativa, células progenitoras se diferencian y células precursoras que finalmente van a madurar. Quiero saber si hasta ahí se entendió o si necesitamos aclarar algo. Sí, no entendí por eso. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Entonces vamos a continuar. Vamos a ver algunas características de estas células.
Ya te dije que existe la célula troncal hematopoyética madre, las células progenitoras, que son las unidades formadoras de colonias, y las células precursoras. Te hablé de algunas características, vamos a puntualizarlas aquí. Tenemos a la célula troncal madre hematopoyética, como te dije, cumple la función de proliferación y se va a diferenciar también, ojo, ¿no? También se va a diferenciar hacia célula madre mieloide y linfoide. Sus características son de autoduplicación y autorrenovación, ¿correcto? En la médula ósea vamos a tener células madres en estado quiescente. ¿Cómo se conoce esto, profesora? Quiescente significa quietud, ¿correcto? Entonces, estas células van a estar dormidas, vamos a decirlo así, quietas, como dice su nombre, su característica, listas para activarse en el momento que tengan que generar nuevas células. Y es que recuerda que esta hematopoiesis debe de estar regulada. Así como tu organismo tiene células que van a ir muriendo cada día porque cumplieron su ciclo de vida, tiene que ir renovando esas células que se van perdiendo. Eso es en el estado normal para mantener el equilibrio. Pero también, profesora, van a estar los momentos o los estados patológicos donde se tiene que dar la producción. Se entiende que para poder compensar esto, hay pérdida de rojos, profesora, o hay un proceso infeccioso, hay que generar más células blancas. Entonces tu organismo también tiene que entender que se debe de hacer que estas células madres proliferen más, ¿no? Por ende, esto siempre va a estar regulado. Esta célula troncal hematopoyética madre, ya te dije pluripotente, representa más o menos el 0.1% de la población nucleada en la médula ósea. Por lo general son amitóticas, pero pueden experimentar episodios de división celular. Dime, por favor, Carlos. Profesor, una pregunta. En el respecto de la diapositiva anterior, cuando hay Dime. una infección, ¿no? Según lo que yo entendí, se crea una autorrenovación, ¿no? Se crean más células progenitoras, pero una vez que ya la inflamación baja, ¿no? Ya todo vuelve a la homeostasis. ¿Qué pasa con la célula progenitora que ya ha sido creada, ¿no? Porque me imagino que mueren, o sea, ya había una desregulación, ¿no? Habría más de la necesaria. ¿O entendí mal? Claro, lo que pasa es que estas se multiplicaron, pero se diferenciaron. No es que queden como células madres. Recuerda que de todas maneras, cuando se duplican, hay dos. Una para que siga conservándose como célula madre y otra que se va a diferenciar, ¿correcto? Esto de todas maneras siempre va a estar equilibrado mediante los factores. Tenemos factores que van a estimular y factores que van a inhibir. ¿Me dejo entender? Entonces, y más adelante lo coloco, van a haber factores que van a decir, detente, ya no debes producir. Y si hay, vamos a decir lo demás, el organismo también tiene que entender que las tiene que eliminar. O sea, todo esto de aquí está regulado. ¿Me dejé entender ahí? Entiendo. Aquí te voy a mencionar más adelante, les voy a mencionar más adelante los factores, pero esto de aquí sí, esto de aquí siempre va a estar regulado. Necesitamos producir más, se diferencia. Ya no necesitamos más, entonces hasta aquí queda. ¿Correcto? A ver, voy a continuar por acá. Esta célula troncal hematopoyética, como te había dicho, dos líneas, ¿sí? Líneas linfoides, líneas mieloides, ya te hablé de estas unidades formadoras de colonias. Las células progenitoras, que aquí teníamos a las unidades formadoras de colonias. También teníamos al famoso BURS, las de carácter explosivo, que lo encontrábamos en línea roja. Y por último teníamos a las células precursoras, ¿sí? Algunas características que tenemos de estas, ¿no? Mira, la célula troncal hematopoyética pluripotencial capaz de autorrenovarse, la célula progenitora hematopoyética donde están las unidades formadoras de colonia, no pueden autorrenovarse, es limitado, pero se diferencian en varios linajes, y las células precursoras que van a dar origen a células que circulan en la sangre, ¿no? Ellas son o representan el 90% de las células de la médula ósea. Las tres etapas de la hematopoiesis que te mencioné, aquí te dejo un concepto sobre proliferación,
capacidad de regeneración celular en medida hemostática. Aquí, ¿no? Manutención de un pool de células constante a diferente nivel. O sea, nosotros o nuestras células deben de mantener esa cantidad que requiere nuestro organismo a diario. No puede haber ni más, no puede haber ni menos en estado normal. Ojo. La etapa de diferenciación, que habíamos mencionado los cambios, ¿no? Genotípicos y fenotípicos que van a producir. En este caso, cuando hablamos de diferenciación, hablamos desde la célula madre hasta las células progenitoras, ¿no? Que van a ir, profesora, eligiendo a qué línea celular van a pertenecer. Y en la parte de la maduración, aquí sí ya vemos esos cambios genotípicos y fenotípicos, pero en la línea celular, ¿no? Aquella precursora que surgió y que va a hacer los cambios en el proceso de maduración. ¿Qué cambios van a haber? Por ejemplo, ¿no? El tamaño, la relación núcleo-citoplasma, la desaparición de los nucleolos, la aparición de granulaciones, tanto primarias y secundarias en algunas líneas, como la línea granulocítica, ¿correcto? La maduración de la cromatina, de una cromatina laxa a una cromatina condensada. ¿Qué más? El cambio de color en el citoplasma, ¿no? De un citoplasma que se evidencia basófilo a un citoplasma que es acidófilo, ¿correcto? Esas van a ser las características en el proceso de maduración que surgen en las precursoras. Y vamos a esta parte, justo lo que me estaban preguntando. Hablemos de la regulación de la hematopoiesis. Ustedes saben que habíamos mencionado que esto se da en médula ósea, ¿correcto? Entonces, si hablamos de la médula ósea, profesora, tiene que haber un ambiente, ¿no? Donde esta hematopoiesis se va a dar. A esto lo conocemos como el famoso estroma, ¿no? Tejido de sostén. Microambiente necesario para la sobrevida y la diferenciación de las células. ¿De quién va a estar compuesto principalmente este estroma? De nuestro nicho hematopoyético. Este nicho hematopoyético es el que va a albergar diferentes células, ¿ok? Diferentes células que van a servir de soporte. Y aquí también, ¿qué le vamos a agregar? Le vamos a agregar unas proteínas que van a ser, en este caso, reguladoras, ¿no? O como le llamamos nosotros, comunicadores químicos, ¿no? Las citoquinas hematopoyéticas. Vamos a tener varios entre ellos. Factores de crecimiento, hormonas, ¿correcto? Y estas van a ser los que nos van a ayudar a regular todo esto. ¿Quiénes van a conformar este microambiente? Células como macrófagos, mastocitos, adipocitos y gran parte de células reticulares, ¿correcto? Estas producen fibras reticulares que forman este estroma que va a ser de sostén, ¿no? Para las células en la médula ósea. O sea, no es que las células o esta hematopoiesis se dé flotando en la médula ósea. No. Van a haber células de sostén y células que van a estar ancladas y las cuales van a tener comunicación tanto paracrina como autocrina para poder inducir a la hematopoiesis. Vamos por acá. Aquí te he puesto algunos, o las funciones que cumple el nicho hematopoyético. Este nicho hematopoyético entonces va a estar formado de células estromales, moléculas de adhesión, factores de crecimiento, las citoquinas que te mencioné, una matriz extracelular y también la vasculatura, porque si no hubiera conexión con vasos, pues no habría forma que salgan las células hacia sangre periférica. ¿Correcto? Entonces, algunas funciones que va a cumplir este nicho hematopoyético, o mejor dicho, entre las principales funciones que va a cumplir son las siguientes. Se le considera su influencia a que es integral, o sea, se considera completo y multifacético, ¿no? Va a tener varias facetas. Nos dice que proporciona mantenimiento de la quiescencia y la autorrenovación. Este nicho hematopoyético se va a encargar
de mantener a estas células, profesora, en estado quiescente, ¿correcto? Va a saber en qué momento las tiene que activar o va a dar la información para decir en qué momento tienen que activarse y en qué momento tienen que permanecer en estado de quiescencia, ¿no, profesora? Parte de la población de células, algunas van a estar en estado quiescente, o sea, a tu pregunta que me decías, por ejemplo, ¿no? No todas las células al momento de duplicarse van a estar activas, unas van a ser guardadas en estado quiescente y entonces esas se mantienen inactivas, a de cuenta que no están, porque van a esperar el estímulo para poder activarse y empezar la proliferación. Entonces, esto está regulado, profesora, ¿sí? Cuando necesiten, mandan información para que éstas se activen. Y si ya no, parte de ellas se guardan en estado quiescente. Esto en la médula ósea. Ahora, ¿existirán células madre en estado quiescente en sangre periférica? También, sí. Una parte de la población, se entiende que muy pequeña, permanece en estado quiescente en circulación. ¿Y esto por qué, profesora? Porque en algunos casos, eh, te doy un ejemplo, ¿no? Cuando los pacientes que reciben quimioterapia, ya sea por estados neoplásicos como en las leucemias, se entiende de que tú vas a atacar y te vas a llevar tanto lo bueno como lo malo, ¿correcto? Entonces necesitas renovar estas células. Por ende, tu organismo es capaz de poder generar una hematopoiesis extramedular, ¿sí? Ya no en la médula ósea, profesora, porque aquí está siendo atacada. Entonces, manda información a las células que están en sangre periférica para que puedan generar hematopoiesis extramedular. Y de esta forma, pues generar algunas células sanguíneas, ¿no? ¿Y dónde creen ustedes que se pueda dar la hematopoiesis extramedular? A ver quién me responde, para no seguir hablando sola. ¿Alguien que sepa dónde creen ustedes que se puede dar la hematopoiesis extramedular? Chicos, Profesora, ¿podría ser el vaso? O... muy bien, sí. Uno de los órganos puede ser el vaso. Otro que tenía influencia en la etapa prenatal, ¿recuerdan aparte del vaso? El hígado. El hígado también, correcto. Entonces, esos órganos van a cumplir esa función en el caso de que se requiera una hematopoiesis extramedular. ¿Ok? A ver, continúo con esta parte. Por lo tanto, mantenimiento de esa aquiescencia y la autorrenovación. Ahora, regulación de la proliferación y diferenciación, profesora. Necesitamos reponer células sanguíneas, ¿no es cierto? Entonces, tu sistema tiene que controlar cuánto debe de proliferar para poder cumplir con lo necesario, con lo que se necesita en el momento, ¿correcto? Entonces también va a controlar esa diferenciación, ¿sí? Como una respuesta. Eso dentro de lo normal. Pero profesora, si estamos en un proceso infeccioso u otro que necesita células sanguíneas, igualmente también, ¿no? Entonces, este nicho hematopoyético, mediante factores, voy a seguir diciéndolo así, va a regular la proliferación y diferenciación. Otro es el soporte y supervivencia. Entonces, aquí a quienes tenemos células estromales y de la matriz extracelular que van a proporcionar ese soporte físico para estas stem cell hematopoyéticas, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que vamos a ver es que estas se van a anclar, ¿no? En algunos microambientes específicos. ¿Esto a través de qué? A través de moléculas de adhesión, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Respuesta a señales externas. A pesar que esta hematopoiesis se da en la médula ósea dentro de los huesos,
O sea, profesora, vamos a decirlo así, que es un lugar bastante oculto. No es que sea un sistema aislado, ¿no? Entonces, va a recibir las señales. ¿En qué casos, profesora? Menciono igualmente, ¿no? Si de repente hay patógenos, un proceso inflamatorio, un proceso de hipoxia o un proceso de estrés, se va a mantener la comunicación. Ya te dije, comunicación, por medio de los factores, citocinas en este caso, ¿no? Ya sea comunicación endocrina, paracrina o autocrina, ¿no? Luego tenemos el mantenimiento de la homeostasis hematopoyética. Esto es lo que te había dicho, ¿no? Tiene que mantenerse en equilibrio. Así como células van muriendo, células se tienen que ir reponiendo. Y este nicho hematopoyético, como te había dicho, células estromales, endoteliales, fibroblastos, macrófagos, preadipocitos, ¿no? Y estos van a estar regulados por factores de crecimiento hematopoyético. Esto te mencioné al inicio, recuerda que en la médula ósea vamos a tener algunos canales conocidos como los famosos sinusoides, que van a tener contacto con los vasos, por donde las células, profesora, van a migrar. Cuando ya termina su proceso de maduración, la célula ya está madura, va a salir por medio de las células endoteliales que revisten estos conductos y van a salir a vaso sangre periférica, ¿correcto? Para poder transportarse por sangre periférica. ¿Cuáles van a ser estos factores que regulan la hematopoiesis? Tenemos los factores de crecimiento hematopoyéticos, tenemos los factores inhibidores de la hematopoiesis. Así como vamos a tener factores que van a estimular la hematopoiesis, pues también vamos a tener factores que van a decir detente, ya no más, ya no es necesario, ¿correcto? Y así como también el famoso proceso de apoptosis, cuando ya la célula cumplió con su tiempo de vida, ¿no? La muerte celular programada. Vamos a mencionar algunos factores, porque no es necesario, o no vamos a ahondar más en esto, no vamos a tratar de mencionar lo más importante. Dentro de los factores hematopoyéticos de crecimiento, conocemos muchos de ellos a algunas citocinas, ¿no? Estas van a estimular a las células progenitoras e inducir su proliferación y maduración. Inducir su diferenciación, proliferación y maduración. La mayor parte son glicoproteínas que son sintetizadas por una variedad de las células de la médula ósea, ¿no? Aquí ponemos excepto la EPO, la eritropoyetina, porque esta no viene, pues, ¿no? de las células estromales, sino viene del riñón. ¿Ok? Estos entonces, ¿qué funciones van a cumplir? Regular la supervivencia, regular la multiplicación, regular la diferenciación y regular la maduración. Regular todo el proceso de hematopoiesis y a la vez la supervivencia de las células. ¿Cuáles tenemos acá? Por ejemplo, mira, aquí tenemos algunas citocinas, hormonas también como la EPO. Dime tú, dentro de este cuadro, ¿cuál es la más influyente? ¿Cuál es la que se repite? Hay un factor que se repite y una citocina que se repite en la mayoría de procesos. ¿Logras verlos? ¿Alguien que me pueda responder? La interleucina 3, profesora. Exacto. La interleucina 3 es vamos a decirlo así, un factor estimulante mayoritario. ¿Qué otro más se repite? La SCF. El SCF, ¿no es cierto? El factor estimulante de colonias. Muy bien. Este también participa, si se dan cuenta, en la mayoría. Este a secas, ¿no? Porque de ahí también tenemos, pues, dirigido, ¿no? Por ejemplo, factor estimulante de colonias granulocíticas monocíticas, granulocíticas y así, ¿no? Entonces, estos van a ser los que más se comprometen en la mayoría de líneas celulares. Les llamamos factores de crecimiento mayores, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la interleuquina 3 que ya he mencionado. Tenemos también a la eritropoyetina, ¿no? Ya que esta interviene en la serie roja. Y la serie roja, pues, es una población abundante.
Luego tenemos el factor estimulante de colonias granulocitos macrófagos, factor estimulante de colonias de granulocitos, factor estimulante de colonias de macrófagos, la interleuquina 2, la interleuquina 4 y el factor estimulante de células B, ¿no? Conocidos como factores de crecimiento mayores. Por acá también tenemos a los factores, esto sería lo contrario, ¿no? Factores inhibidores de la hematopoiesis. O sea, así como aquí yo tengo aquellos que me van a estimular, profesora, proliferación, diferenciación y maduración, también voy a tener aquellos que van a hacer lo contrario, ¿no? Mientras que los factores estimuladores se centran en la proliferación y diferenciación, los inhibidores previenen la pérdida de las células madres y progenitores hematopoyéticos, ¿no? Estos se van a activar para decir, ya no proliferes más, ¿correcto? Tú mantente en estado quiescente, ya no necesitamos que proliferes más, ¿correcto? Por un lado y por el otro, ¿no? Por un lado, mantener algunas células madre en estado quiescente y por otro lado, decirle que ya no, ¿correcto? ¿A quiénes tenemos ahí? Proteína inflamatoria del macrófago. Una característica de este es que no es citotóxico, esa acción es reversible. La interleuquina 1 inhibe la eritropoyesis. El factor transformador de crecimiento beta, este inhibe la formación de progenitores precoces. El factor de necrosis tumoral, que inhibe indistintamente progenitores hematopoyéticos. Y también tenemos al interferón gamma, ¿no? Estos conocidos como factores inhibidores de la hematopoiesis. Por último, el proceso de apoptosis. Tú ya sabes que esto es conocido como la muerte celular programada, ¿no? ¿De qué se encarga esta apoptosis? Tú ya sabes que son reacciones bioquímicas que se van a dar en la célula, ¿correcto? ¿Qué vemos en esto? Es parte del desarrollo de estructuras corporales para eliminar células que amenazan, y también, ¿no? Eliminar células que amenazan la integridad del organismo. No, o sea, no solamente, profesora, dentro del estado normal que debe suceder con aquellas células que cumplieron su tiempo de vida, sino también para aquellas que amenazan la integridad del organismo, ¿no? En cuanto a la hematopoiesis, la mayoría de células formadas durante esta, antes de que completen su maduración, ya están destinadas a desaparecer. A esto le llamamos, pues, ¿no? La homeostasis celular. ¿Qué se entiende mediante esta homeostasis celular? Equilibrio, profesora, entre producir y destruir, entre mitosis y apoptosis. ¿Sí? ¿Hasta aquí se entiende? Sí, profesor. Ok. Te voy a mostrar aquí en pantalla otro esquema, ¿no? Por ejemplo, este es un esquema, vamos a decirlo así, algo suprimido. A ver si hemos logrado entender, ¿no? Nosotros tenemos aquí a la célula madre, la célula progenitora, las células precursoras y las células maduras. Ya sabes que tu célula troncal hematopoyética madre viene a ser la pluripotente y le va a dar pase a células multipotentes, ojo, ¿ya? Linfoides y mieloides, ¿correcto? Estas van a dar pase a más progenitoras, profesora, que son conocidas como las unidades formadoras de colonias. Ya las hemos visto ahora también. Y estas le van a dar pase a células precursoras. En este cuadro, por ejemplo, nosotros tenemos solamente al primer precursor de cada línea, ¿ya? Eh, Bueno, hasta acá. Aquí se han comido eso. Aquí sería monoblasto y aquí sería mieloblasto para estos tres granulocitos. ¿Qué tienen en común estas tres? En su nombre, a ver. ¿Alguien que me pueda decir qué tienen en común estas tres precursoras en su nombre? Ya que estas no han considerado la primera, estas ya son otros estadios. ¿El blasto, profesor? Por supuesto, el término blasto. A ver,
Cuando nosotros estudiamos hematología, nosotros interpretamos hematología es igual al estudio de la morfología, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de hematología en inmunología es muy diferente. Aquí ya hablamos de la parte funcional de las células. Pero cuando hablamos en hematología, primariamente, debemos hablarlo como morfología, porque así las estudiamos. En hematología nos basamos en estudiar a las células debido a su morfología, cómo es la estructura del núcleo, cómo es la estructura del citoplasma, y a eso le agregamos sus funciones. Entonces, aquí estos tres primeros precursores comparten el término en común blasto, ¿correcto? Estos, aquí no le han puesto el primero, pero como te dije, ¿no? Aquí debería ser monoblasto, luego debería ser mieloblasto para para la línea granulocítica, ¿no? Igual. ¿Por qué incluimos esto? Cuando tú estudias la hematología, perdón, cuando tú estudias la hematología, tú estudias la morfología. El término blasto significa inmaduro, ¿correcto? A partir del primer precursor, tú ya puedes reconocer a la célula morfológicamente. De acá para acá, no puedes evaluarlos por microscopía óptica, ni la célula troncal hematopoyética, ni las células progenitoras. Para poder estudiar a estas se hacen mediante cultivos celulares. Pero cuando hablamos de las precursoras hacia las maduras, todo ya es morfológicamente reconocible. Solo que en el primer precursor de cada línea es bastante difícil poder hacer la diferencia entre una línea, entre otra línea y así con las demás. Me dejo entender. Yo no voy a poder diferenciar un linfoblasto de un eritroblasto, de un megacardioblasto, de un monoblasto o de un mieloblasto, porque morfológicamente se parecen. Para yo poder diferenciar este primer precursor, debería recurrir a estudios especiales, por ejemplo, estudios de inmunofenotipo, profesora, ¿no? Para ver los marcadores de superficie. Entonces, cuando tú vas a evaluar estas células morfológicamente, para tú reportarlas, vas a utilizar este término en común que significa inmadurez. Vas a reportarlos como blastos. Profesora, ¿he encontrado un linfoblasto? No, error. Tiene las características, sí. Relación núcleo-citoplasma alta, presencia de núcleos 2 a 3, una cromatina muy laxa, un citoplasma muy basófilo, un tamaño grande. Profesora, parece un linfoblasto. Muy bien, parecerá un linfoblasto, pero puede ser que sea cualquiera de las otras líneas. Por lo tanto, yo utilizo el término en común blasto. ¿Correcto? Conclusión aquí, si es que no me entendieron. Cuando he reconocido morfológicamente por sus características al primer precursor, no voy a poder darle el nombre correcto. Solamente lo voy a reportar con el seudónimo de blasto, porque puedo confundirme. ¿Correcto? Solo morfológicamente. Ya si quieres hacerlo a la legal, vamos a decirlo así, mediante inmunofenotipo. ¿Ok? ¿Se entendió esta parte de aquí? Sí, profesor. Ya, perfecto. Y por último tenemos en este cuadrito pues las células maduras, ¿no? El producto final de cada línea, ¿sí? De esta línea pues salían los granulocitos, neutrófilo, sinófilo, basófilo, el monocito, el megacariocito, el eritrocito y los linfocitos. Por ejemplo, acá no han incluido el NK, ¿no? Otro esquema por aquí que he compartido son los factores que se involucran en la diferenciación y en la maduración, ¿no? Habíamos visto que uno de los que más se comprometían era en la IL-3, ¿no? En la mayoría. Otro era el factor estimulante de colonias. Este sí se involucraba más, ¿correcto? Y otros muy importantes, por ejemplo, es la EPO en la línea roja y la TPO en la línea megacariocítica, ¿no? Y ahí después tenemos pues otros, ¿no? Otras interleuquinas y otros factores estimulantes de colonias. Vamos a ver si entendimos esto. ¿Cuáles serían los compartimentos celulares? En el proceso de hematopoiesis, profesora, tengo mi célula madre troncal, la primera de todas.
Tengo células progenitoras comprometidas, todas las unidades formadoras de colonias. Y tengo células de morfología reconocible. En este grupito de aquí tengo, en primer lugar, a las células precursoras, ¿correcto? Y luego tengo las células terminales o maduras. Todo desde aquí, desde célula madre hasta el último precursor, cabe decir que sería el penúltimo, porque el último va a ser el maduro. Todo esto se da en médula ósea. Y por último, las células maduras, estas ya se van a ver en sangre periférica. Cuando hasta aquí se cumplió el proceso en médula ósea, migran por estos sinusoides a vasos y entran en sangre periférica, ¿correcto? Para circular por ella. Y acá, ¿qué le agregamos? Profesora, etapa de proliferación, profesora, etapa de diferenciación y profesora, etapa de maduración. Ahí están las 3 etapas que se dan en la hematopoiesis. Y por aquí, ¿qué te voy a dejar? A ver, ya que estamos finalizando. Los nombres, ¿no? De las unidades formadoras de colonias. Normalmente cuando los expresamos vienen a ser en siglas, ¿no? Aquí te he puesto los nombres completos. Y aquí está lo que te había dicho, ¿no? Mira, por ejemplo, en las células precursoras ya son con características morfológicas y funcionales específicas para cada tipo de célula final sanguínea. Perdón, tipo de célula final sanguínea. El eritroblasto, que es el primer precursor, es eritroblasto o proeritroblasto, ¿ok? Este es el primer precursor para los hematíes finales, ¿no? El megacardioblasto para las plaquetas finalmente, el monoblasto para los monocitos, el mieloblasto para los granulocitos y el linfoblasto para los linfocitos. Como comparten el término en común blasto, que significa inmadurez, profesora, es así como nosotros lo vamos a reportar. Mantiene su capacidad de autoduplicación y diferenciación celular de una forma mínima, adquiriendo las características de células maduras y terminales por el proceso de maduración. Las células precursoras son ya reconocibles morfológicamente. A partir de estos ya los puedes reconocer morfológicamente. Esto de acá aplicaría solo para el primer precursor, porque ya a partir del segundo precursor de cada línea ya existen características más reconocibles. Entonces, ya tienes mucho más oportunidad para poder reportarlo, ¿sí? Y finalmente por aquí te dejo una imagen de lo que es un frotis de médula ósea, ¿ya? Esto está a 400 aumentos, donde tú ves cómo es la celularidad de fondo, ¿no? Esto es una médula ósea hipercelular que está dentro de lo normal, ¿no? Eh, Se entiende que va a ser más hipercelular cuando haya más necesidad, ¿no es cierto? Donde podemos ver por ejemplo, ¿no? Bueno, acá no se distingue mucho, ¿no? Pero estos más pequeños, pues serían las células en proceso de maduración, ¿no? Por ejemplo, por aquí nos dice los granulocitos, y las de eritrocitos, ¿no? De línea roja. Y por aquí tenemos unas células que es la más gigante. En en el proceso de la hematopoiesis, que va a generar varias líneas celulares, tenemos una línea que va a generar una célula que va a ser la más grande de todas, que más o menos su tamaño asciende entre 90 a 100 micras aproximadamente. Estas van a estar en médula ósea, ¿sí? Estas no están en sangre periférica. Y son los famosos megacariocitos, ¿no? Estos finalmente, ¿qué pasa con estos megacariocitos? Su citoplasma, profesora, es el que se va a fragmentar y pasar entre las células endoteliales de los sinusoides hacia sangre periférica. Y van a ser las famosas plaquetas, ¿no? Recuerda que las plaquetas vienen a ser esos fragmentos citoplasmáticos del megacariocito. Muy bien. Hasta ahí. Un ratito, déjenme tomar la captura.
Listo. Hasta ahí hemos llegado con la clase de reforzamiento el día de hoy. Quiero saber si tienen alguna consulta. O sea, yo tengo una consulta en la imagen anterior. Dime, hijo, a ver, ¿esta? Sí. Esa Ya. que dice Detroit Island, no sé qué sea. Island, no me suena de nada. Ah, ya, lo que pasa es que aquí es como que te dice que hay un islote de eritrocitos, ¿no? No se refleja nada, pero es de línea eritroide, ¿no? Recuerda que dentro de la médula ósea, tú dices a esto nicho hematopoyético, pero van a haber zonas donde se van a albergar grupos de esas líneas. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos hablando grupo de células rojas. Sí, solo que aquí no se observa bien porque es a 40, ¿no? Normalmente el núcleo de las células rojas en la serie eritrocítica suele verse bastante oscuro. No solamente su núcleo, sino su citoplasma. Entonces aquí resalta eso, ¿no? Pero viéndolo desde aquí, tú no vas a poder diferenciarlas, ¿no? Solo estamos reflejando en ese tejido que aquí encontraríamos un grupo, o vamos a decirlo así, el nicho, ¿ya? De la serie roja. ¿Me dejo entender? De aquí van a salir precursores, o perdón, aquí hay precursores rojos que van a dar base a células maduras de eritrocitos. ¿Me deja entender? Sí, profesor. Ok. Recuerda que aquí va a ser así, no es que esté todo mezclado, se diferencian, por ejemplo, aquí han elegido diferenciarse a línea roja, entonces van a ir